Bienvenidos y bienvenidas a este seminario. Yo soy Augusto Varese, docente de la cátedra, y el día de hoy vamos a estar estudiando a virus de vía de entrada entérica, pero que generan infecciones diseminadas. Esto contrasta con lo que vimos en el seminario 7, donde estudiamos virus entéricos, pero que generan infecciones localizadas. Los objetivos de esta clase es presentar a los principales virus que tienen la vía de ingreso entérica, pero que pueden producir infecciones diseminadas. Vamos a estudiar su estructura y sus estrategias de replicación. Luego vamos a explorar la patogenia, tanto a nivel orgánico como a nivel celular, contemplando la diversidad de órganos que pueden infectar estos virus, merced de su capacidad de diseminarse a distintos órganos. Luego vamos a definir los mecanismos de daño, tanto directos como indirectos, y vamos a relacionarlos con la respuesta inmune antiviral. Estos virus son una causa común de enfermedad neurológica en niños menores de 5 años. Es muy frecuente encontrarlos en estos pacientes causando cuadros de meningitis aséptica, pero también pueden generar cuadros de afectación del sistema nervioso más severos. Pero además, dada su capacidad de diseminarse a distintos órganos y generar infecciones, estos virus pueden generar manifestaciones muy variadas, tales como enfermedad exantemática, miocarditis o bronquiolitis, entre muchas otras manifestaciones. Para arrancar la clase vamos a ubicar en el mapa a los enterovirus. Estos son miembros de la familia Picornaviridae, que como dice el nombre son virus pequeños con ARN mensajero como genoma. Pertenecen al género enterovirus, si ven aquí, de los cuales nosotros ya estudiamos los rinovirus en la clase de infecciones por vía respiratoria, y en esta clase nos vamos a centrar en las especies A y D de enterovirus. Estas especies están compuestas por muchos virus, de los cuales los más conocidos son los poliovirus, disculpas, son los poliovirus por su relevancia en la medicina. Pero también tenemos otros no poliovirus, que son virus que también generan infecciones diseminadas, como los enterovirus, de los cuales voy a mencionar durante la clase al enterovirus A71, que es un serotipo de enterovirus, también a los coxsackievirus A y B y a los ecovirus. Todos estos distintos virus tienen varios serotipos y alcanzan una variedad entre todos de más de 100 serotipos. Es importante mencionar que estos virus están distribuidos globalmente, en el caso de los no poliovirus, y que el único hospedador conocido es el humano. Ahora sí, avancemos sobre la estructura viral y la replicación de estos patógenos. La partícula viral, como podemos ver en las distintas representaciones, es una partícula de simetría icosaédrica y este es un virus desnudo. Podemos ver una micrografía electrónica de poliovirus donde se ven las estructuras de tipo icosaédrica, pero también quise representar esto trayendo estas representaciones, tanto de poliovirus como del enterovirus A71 como ejemplos, que son modelos construidos a partir de imágenes de alta resolución, siendo esta la aproximación más cercana a la estructura real de los virus. Y por otro lado tenemos la estructura más esquemática y pedagógica en este diagrama, donde vemos que la cápside viral está compuesta por las proteínas BP1, BP2 y BP3 que se ensamblan en protómeros
que luego dan lugar a un pentámero y luego dan lugar a toda la estructura. Es importante mencionar que hay otra proteína viral que no vemos en este esquema, que es la BP4, que tapiza el interior de esta estructura. El resultado de esta estructura es una resistencia muy alta a las condiciones ambientales adversas. Y esto va a ser muy importante para entender las vías de replicación y la transmisión de estos virus. El genoma es un genoma de ARN simple cadena de polaridad positiva. ¿Sí? Vamos a destacar dentro de, es un genoma muy pequeño, vamos a destacar de la BP1 a la BP4 las proteínas estructurales y luego las proteínas no estructurales del virus. Puntualmente dentro de las no estructurales vamos a hacer hincapié en la proteína 3D, que es una ARN polimerasa, ARN dependiente, sin actividad de lectura de prueba. Esta enzima va a ser responsable de la variabilidad eh, que van a tener estos patógenos, ¿sí? Siendo este el principal mecanismo de generación de variabilidad en los enterovirus. Por otro lado, vamos a tener dos proteasas virales, la proteasa 2A y 3C, que vamos a ver a lo largo del seminario, que son muy importantes tanto para la replicación viral como también para los mecanismos de daños y para elevación de la respuesta inmune. Finalmente, quiero destacar el elemento IRES, que es un sitio de entrada ribosomal que está en la región 5' no codificante del genoma viral, y una cola de poliadenina. Estas dos estructuras van a permitir utilizar a la maquinaria celular de traducción de una manera muy particular, ya que si bien la traducción celular, la traducción de los mensajeros de los ARN mensajeros celulares se da principalmente por una vía CAP dependiente que depende de una proteína CAP que va a iniciar la traducción, y esta es mayoritaria en la célula, existe también la posibilidad de que ocurra traducción, pero CAP independiente, en donde en vez de utilizar el CAP como base para el ensamblaje de los ribosomas y la maquinaria de traducción, se utiliza un elemento IRES, ¿sí? Un sitio de entrada ribosomal. Esto lo hacen los mensajeros celulares. Es una manera de traducción minoritaria comparada con la CAP dependiente, pero el virus, al tener un sitio de entrada ribosomal, va a poder utilizar esta vía para generar sus proteínas virales en la célula, utilizando la maquinaria celular. Ahora sí, veamos la replicación de estos virus. Aquí tenemos al virión, como dijimos, desnudo, de simetría icosaédrica, que va a interaccionar con un receptor celular, ¿sí? Estos virus pueden interaccionar con muchos receptores distintos. Esto va a inducir la endocitosis mediada por receptor y el genoma viral va a poder ser desnudado en el citoplasma de la célula. A partir de aquí ya va a poder ocurrir la traducción por los mecanismos CAP independientes que mencionamos, utilizando la maquinaria celular. Se va a sintetizar una poliproteína que va a poder ser clivada por las proteasas virales, que van a procesar las distintas proteínas, tanto estructurales, en este caso tenemos a BP0 que luego se va a procesar aún más en BP2 y BP4, como las proteínas no estructurales del virus. Las proteínas no estructurales, guiadas por la proteína BPG, van a ensamblarse en un complejo replicativo liderado por la
ARN polimerasa, ARN dependiente, 3D polimerasa, ensamblado a su vez utilizando membranas de organelas citoplasmáticas que van a generar lo que es el complejo replicativo, donde se va a utilizar un intermediario de ARN de polaridad negativa para sintetizar nuevos genomas virales que van a ser encapsilados y van a poder ser liberados, ya sea por lisis de la célula infectada, pero también estos virus, a pesar de ser virus desnudos, van a poder ser liberados de manera no lítica. Además, constituyendo esto un mecanismo para la evasión del sistema inmune. Ahora bien, es importante acá dejar en claro que no es importante, no va a ser motivo de evaluación que ustedes sepan el nombre de todos estos receptores, pero estos son los receptores de enterovirus y lo que yo quiero reflejar en esta diapositiva es que la capacidad que tienen estos virus de infectar múltiples tejidos está relacionada justamente con la variedad de receptores con los que estos virus pueden interaccionar. Todos estos receptores son receptores de expresión ubicua, es decir, que están expresados en muchas células, tanto del sistema inmune como células que no son del sistema inmune, y de los cuales voy a hacer hincapié en este seminario en el receptor CAR, que es el receptor, disculpas, que es el receptor Coxsackie Adenovirus Receptor, que se encuentra, se expresa principalmente en corazón y cerebro. Y fíjense, aquí les traje una imagen histológica del miocardio. Este receptor es un receptor de adhesión que permite la adhesión estrecha de las células del miocardio, que se expresa principalmente en los discos intercalares. Y va a ser utilizado por los enterovirus para infectar el miocardio, además de el cerebro. Bien. Entonces, la vía de transmisión de estos virus es la vía de transmisión fecal-oral, ¿sí? Aunque también hay enterovirus que van a poder generar infecciones por vía respiratoria, ¿sí? Pero la vía principal es la fecal-oral. Recordemos y hagamos la distinción que si bien estos virus son virus que pueden entrar por la vía entérica, generan infecciones diseminadas. Esta vía de transmisión es posible gracias a la estructura, como mencionamos anteriormente, que es altamente resistente. Va a resistir esta estructura a las condiciones ácidas del tracto digestivo sin perder infectividad y además va a ser muy resistente en el ambiente, este virus, lo cual es importante para entender la transmisión, ya que el virus se va a liberar en la materia fecal, pero va a poder permanecer en el ambiente el tiempo suficiente para que ocurra la transmisión a un nuevo hospedador a través de contacto con fomites, es decir, con superficies con viriones. Es así que esto se ve traducido en brotes asociados a condiciones de hacinamiento, donde hay muchas personas viviendo en contacto estrecho, o en condiciones de higiene pobre también. Es importante mencionar que hay un patrón estacional para las infecciones por enterovirus que se da principalmente en el verano de los países de las regiones con climas templados. A su vez, esto también tiene relación con que el 80% de las infecciones son en niños menores de 5 años, que justamente son una población de pacientes que tienen condiciones de higiene peores o tienen contacto con fomites de una manera mucho más intensa, ¿no? Que un adulto. Lo que es muy, muy importante que ustedes recuerden y graben en su memoria es que los enterovirus raramente generan cuadros de diarrea.
Y esto los diferencia de los virus que también se transmiten por vía entérica, pero que generan infecciones a nivel de los enterocitos, disrumpiendo la barrera intestinal y causando cuadros de diarrea. Este no es el caso para los enterovirus. Bien, ahora podemos centrarnos en lo que es la patogénesis de estos virus. Particularmente vamos a arrancar por la patogénesis a nivel orgánico, ¿sí? Bueno, como mencionamos, la transmisión de estos virus se da por la vía fecal, oral o respiratoria, como pueden ver aquí. Luego de este evento ocurre replicación a nivel local, tanto en el tracto gastrointestinal bajo como en la orofaringe. Y como mencioné anteriormente, esta replicación no va a generar daño en estos tejidos, sino que se va a dar principalmente a nivel de la linfa, del sistema linfático. De esta manera, los virus van a poder infectar, llegar a los órganos linfoides regionales, donde van a replicar en mayor cuantía. Todo este proceso dura aproximadamente 3 días desde el inicio de la infección y es el momento donde vemos liberación de virus en la materia fecal, de vuelta sin un curso de diarrea, porque la infección es a nivel del sistema linfático y no a nivel de los enterocitos. A medida de que aumenta la progenie viral, luego de la infección de los órganos linfoides regionales, puede ocurrir un evento de viremia primaria, de baja cuantía, pero con virus detectable en sangre. La mayoría de los casos, este cuadro es un cuadro agudo que finaliza aquí. Pero en un 10% de infecciones ocurre lo que se conoce como la diseminación a otros tejidos, a un abanico de tejidos muy distinto a lo largo del cuerpo. Podemos mencionar los principales sitios donde ocurre la diseminación: el sistema nervioso central, la conjuntiva, mucosa, tracto respiratorio, el músculo, el corazón, páncreas y piel, hígado también. Fíjense en que son órganos muy distintos y sin embargo estos virus van a poder generar focos infecciosos en todos ellos, y esto va a dar lugar a los eventos de la viremia secundaria, donde hay replicación viral que puede ser detectada en sangre y es de mayor cuantía comparado con la viremia primaria, y esto puede a la vez generar eventos de diseminación nuevos, ya sean dentro de los mismos tejidos infectados, pero también hacia otros tejidos. Un ejemplo paradigmático es la infección del músculo y luego durante la viremia secundaria, ya sea por vía hemática o por vía axonal retrógrada, el acceso del virus al sistema nervioso central. ¿Sí? Obviamente, las manifestaciones que van a generar estos patógenos tienen que ver con los órganos a los cuales se va a diseminar. Entonces, estos virus, si bien van a generar manifestaciones, pueden llegar a generar manifestaciones muy distintas, todo dependiendo de los órganos que puedan colonizar. Ahora, es muy importante en este seminario que ustedes comprendan estos dos conceptos, que son que un mismo enterovirus va a poder infectar distintos tejidos, pero a la vez distintos enterovirus van a poder infectar el mismo tejido. ¿Sí? Para
abordar estos enunciados, traje estos dos gráficos que son gráficos hermanos que vienen de un estudio científico que se hizo en Estados Unidos y 24 países de Europa, en los cuales se detectó en una proporción de pacientes, como se ve en el eje vertical, distintos enterovirus, lo que se ve en el eje horizontal, Coxsackie A6, enterovirus A71, Coxsackie B5 y enterovirus D68, por poner algunos ejemplos dentro de los enterovirus. Fíjense que el virus, en el caso de Coxsackie A6, el virus se puede detectar en heces, en muestras respiratorias, en líquido cefalorraquídeo y sobre todo en piel. ¿Sí? Esto tiene su correlato en el siguiente gráfico, que es un gráfico de sintomatologías que presentan los pacientes, donde vemos que la mayoría de los infectados por Coxsackie A6 tiene una manifestación que es la enfermedad exantemática pie, mano, boca, ¿sí? Que está asociada a la infección de la piel. Pero fíjense, por ejemplo, que el enterovirus A71 también puede ser detectado en heces, en muestras respiratorias y mayormente en líquido cefalorraquídeo comparado con Coxsackie A6. Disculpas. Con Coxsackie A6. Fíjense que eh, el virus va a poder infectar tanto las vías respiratorias como el sistema nervioso central, ¿sí? Ejemplificando que este mismo enterovirus va a poder infectar, va a poder generar manifestaciones en distintos tejidos o va a poder infectar distintos tejidos. Fíjense que las manifestaciones asociadas a la infección de enterovirus A71 son principalmente síntomas neurológicos, ¿sí? Principalmente meningitis. Pero también puede haber otro tipo de manifestaciones, como la enfermedad pie, mano, boca o síntomas respiratorios. De vuelta, esto ejemplifica que un mismo enterovirus puede infectar distintos tejidos, a la vez generar distintas manifestaciones. Un ejemplo paradigmático es el enterovirus D68, que fue el motivo en la clase de infecciones respiratorias, porque este virus es un enterovirus, pero es principalmente un virus que entra por las vías respiratorias y genera síntomas respiratorios, aunque también puede generar síntomas neurológicos graves. Pero en conjunto, estos dos gráficos muestran que también distintos enterovirus pueden infectar el mismo tejido, como es el caso de Coxsackie B5 y enterovirus A71, que acceden al líquido cefalorraquídeo y a la vez presentan síntomas neurológicos. Bien. Como mencioné anteriormente, las manifestaciones con estos virus son varias. Enterovirus distintos van a poder generar distintas manifestaciones, pero los mismos, a su vez, eh, estas manifestaciones pueden ser compartidas entre los distintos miembros de esta familia. Aquí, en este gráfico, nosotros estamos centrándonos en las manifestaciones, pero hay que recordar que mayormente las infecciones son asintomáticas y de curso agudo, ¿sí? Ahora, cuando ocurren manifestaciones, algunas manifestaciones van a estar asociadas principalmente a un virus dentro de los enterovirus, más que a otros. Como es el caso, por ejemplo, de la conjuntivitis hemorrágica, que se da por el Coxsackie virus A24, es un serotipo particular que genera conjuntivitis hemorrágica. Vemos en el otro extremo de las posibilidades que tanto la meningitis como la meningoencefalitis va a ser común para todos los miembros de los enterovirus, ¿sí? Ya sean los enterovirus, los ecovirus, los Coxsackie B, los Coxsackie A, incluso el virus polio. Lo mismo ocurre con la enfermedad respiratoria. Lo que quiero dejar en claro en esta diapositiva es un conjunto particular que se da de manifestaciones, que son las manifestaciones exantemáticas, principalmente el síndrome pie-mano-boca, que es muy común,
generado principalmente por los Coxsackie-A, aunque también el enterovirus A71 puede ser responsable de esta manifestación. Es una manifestación que genera lesiones en mano, pie y boca. A su vez, estos virus pueden generar exantema a nivel exantema diseminado, muy similar a los cuadros que causan, a las lesiones que causa la rubiola o el sarampión. Y a la vez hay una manifestación muy particular asociada al al Coxsackie virus A, que es la herpangina, que es una infección de la mucosa oral que tiene lesiones muy distintivas y está asociada principalmente al Coxsackie virus A. En otra serie de manifestaciones tenemos las manifestaciones asociadas a infección de tejido muscular. Tenemos la miocarditis y pericarditis, principalmente causada por los Coxsackie B, aunque también puede ser causada por otros enterovirus. Y también la enfermedad, la mialgia intercostal, que es conocida como pleurodinia o la enfermedad de Bornholm, o de manera más burda, el abrazo del diablo. Y justamente se la llama así por el dolor que genera la infección intercostal. Y esta es una manifestación asociada únicamente al virus Coxsackie-B. ¿Sí? Hay muchas otras manifestaciones. La más grave de todas estas es la enfermedad paralítica, característica de polio, pero también se observa en infecciones por enterovirus D68 y particularmente asociada a la transmisión vertical, podemos hablar de la sepsis viral en neonatos, que es una manifestación muy severa que tiene que ver con compromiso multiorgánico, shock de citoquinas y muchas veces puede llevar a la muerte. De vuelta, asociada a la infección por transmisión vertical en recién nacidos. Ahora vamos a empezar a abordar la patogénesis a nivel celular, ¿sí? Puntualmente vamos a hablar de meningitis viral. Actualmente los enterovirus no polios son el principal agente etiológico, ¿sí? Es el agente etiológico que uno más encuentra en niños con meningitis. Eh, para repasar, tenemos la entrada por vía fecal oral. vam- el virus va a poder ser inhalado o va a poder ocurrir contacto con material contaminado. Va a ocurrir en los eventos de la viremia primaria, que la replicación a nivel local en tejido linfático del sistema del tejido gastrointestinal o la mucosa respiratoria. Y luego hay diseminación. Y durante la diseminación ocurre la infección de neuronas sensoriales, tejido linfoide y del plexo coroideo. Esto va a habilitar el daño a nivel del sistema nervioso central de dos maneras. Ocurre, la infección va a generar un aumento en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, que va a su vez reclutar distintas células del sistema inmune, como monocitos, neutrófilos y linfocitos TCD8, que van a ingresar al sistema nervioso central y causar daño en el intento de resolver la infección. ¿Sí? El daño indirecto por la acción del sistema inmune. Por otro lado, estos virus pueden generar daño directo infectando neuronas e induciendo la apoptosis de las mismas, ya sea por desarreglos del citoesqueleto neuronal o por mecanismos directos de inducción de la apoptosis per se. Antes de proseguir con el sistema nervioso central, es importante entender cómo hacen estos virus para ingresar al sistema nervioso central. Y hay tres mecanismos principales. Si siguen el puntero,
tenemos por un lado la infección directa de la barrera hematoencefálica, ¿sí? Recordemos que la barrera hematoencefálica es una barrera muy poco permeable que permite separar y restringir el pasaje de elementos eh, desde el compartimento hemático al parénquima del sistema nervioso central. Sin embargo, estos virus pueden infectar a las mismas células que integran el endotelio microvascular del cerebro y la infección va a poder diseminarse por la cara vasolateral y va a poder acceder el virus al parénquima del sistema nervioso central. También puede ocurrir un evento muy particular que se conoce como la invasión del caballo de Troya, haciendo referencia a la famosa estrategia de Ulises en la ciudad de Troya con su caballo de madera. Pero básicamente esto ocurre cuando hay leucocitos infectados por el virus. Como mencionamos anteriormente, el virus puede infectar leucocitos y los leucocitos pueden ingresar al parénquima del sistema nervioso central y así transportar la infección hacia el sistema nervioso. Por último, hay un tercer mecanismo, que es un mecanismo compartido, por ejemplo, con los herpes virus, donde el virus que infecta el músculo, y recordamos que el músculo se infecta por la diseminación hemática y linfática del virus luego de la viremia primaria, no ocurre por otros eventos, sino que ocurre por la misma diseminación del virus. El músculo infectado va a poder ingresar por vía retrógrada axonal hacia la cabeza de las motoneuronas en la espina, en la médula del sistema nervioso central, ¿sí? Fíjense, esto es una manera de ejemplificar la variedad de compartimentos que pueden infectar estos virus. No es motivo de que ustedes recuerden estos pares de regiones del sistema nervioso central y enterovirus que puede ingresar. Sí quiero hacer hincapié en las meninges, que son susceptibles a infección por todos los enterovirus de las especies A a la D que estamos viendo. Por eso son tan comunes los cuadros de meningitis. Y a modo para puntualizar en otro ejemplo, fíjense con la línea, con la flecha verde, el poliovirus, los virus polio, que pueden infectar a la vez la región de la médula espinal, ¿sí? Y esto va a estar muy vinculado con su patogénesis. Un, una mención que quiero hacer es a la meningoencefalitis, que es cuando la inflamación ocurre no solo a nivel de la meninge, como explicamos anteriormente, sino que también se ve afectado parte del encéfalo. Bien, ahora veamos la otra manifestación, que es la enfermedad paralítica, que es causada principalmente por poliovirus, que ustedes saben desde la introducción de la vacunación han bajado brutalmente las infecciones por poliovirus, que al día de hoy se encuentran restringidas a casos muy puntuales en personas no vacunadas o en regiones donde la vacunación todavía es muy pobre, como puede ser países como Pakistán, por ejemplo. También la enfermedad paralítica puede ser causada por poliovirus derivados de la vacuna oral, ya voy a explicar esto, y también puede ser causada por el enterovirus D68, como caso paradigmático. Si bien el enterovirus D68 lo abordamos en el seminario de respiratorias, eh, lo vamos a incluir en esta diapositiva para que ustedes entiendan cómo es la patogénesis. De vuelta, recapitulando, lo que ocurre es la entrada por vía oral o vía respiratoria en el caso del enterovirus D68. Hay replicación primaria y diseminación, ¿sí? A nivel local para luego diseminarse a músculos u otros tejidos o al sistema nervioso central.
Ocurre la infección de neuronas motoras ya en la médula espinal y lo que ocurre es que estos virus pueden generar el daño directo de las motoneuronas. El daño de la motoneurona va a hacer que se pierda la inervación del músculo y por eso se va a dar la clásica debilitación y flacidez del músculo, llevando incluso a cuadros de parálisis cuando ya las motoneuronas afectadas son varias. Obviamente, el cuadro va a depender de qué motoneuronas se hayan infectado y hayan entrado en apoptosis, y a su vez de la posibilidad de generar nuevas, de generar nuevas conexiones entre el músculo y las motoneuronas que hayan sobrevivido a la infección. Yo mencioné que este cuadro puede ocurrir por poliovirus derivados de la vacuna oral. Si ustedes recuerdan, eh, la vacuna antipoliomelítica puede ser tanto inactivada, que se da por inyección, o, o puede ser a virus atenuado, que se da por vía oral. Esta estrategia se utilizó en muchos países por muchos años, se sigue utilizando y ocurre por una cepa vacunal que está atenuada, ¿sí? Es un virus que tiene capacidad replicativa, pero no tiene neurotropismo, entonces no puede hacer infecciones en el sistema nervioso central. Esta estrategia tiene la potencialidad y ha sido muy útil en disminuir los casos de poliovirus, las infecciones por poliovirus, porque al ser replicativo, este virus se va a poder transmitir a otros individuos a través de las heces. Entonces, vacunando a un individuo vamos a poder estar protegiendo a varios. Pero lo que ocurre en este proceso es que el virus, al replicar, siempre existe la posibilidad de que revierta su estado no patogénico y se vuelva patogénico al incorporar mutaciones. ¿Cómo genera estas mutaciones? ¿Cómo genera esta variabilidad? Bueno, con la ARN polimerasa ARN dependiente, que si recuerdan no tiene actividad de lectura de prueba. Al replicar no solo en el individuo vacunado, como también en nuevos individuos no protegidos, la transmisión de la cepa vacunal puede llegar eh, existe una posibilidad baja, pero existe, de que se generen, que se revierta la atenuación de la cepa vacunal y se generen cuadros de este tipo por virus derivado de la vacuna. Por eso es importante, y van a escuchar que se hace esto, que es constantemente en aguas cloacales hacer monitoreo, vigilancia, para ver si existe circulación de cepas neurovirulentas asociadas a la vacuna. La ventaja es que este virus lo podemos detectar en aguas cloacales y así estar monitoreando toda una ciudad eh, de una manera real y simple, ¿no? Ahora pasemos a la miocarditis que causa Coxsackie-B. Recordamos que hay otros enterovirus que también pueden generar miocarditis, pero bueno, este es un ejemplo paradigmático porque es muy común encontrar al Coxsackie-B asociado a la miocarditis. Y lo que ocurre es la infección del miocardio. Aquí va a jugar un papel preponderante el receptor CAR que mencionamos anteriormente. Las células del miocardio se van a infectar. Y cuando se infecten, van a poder ocurrir dos cosas. Por un lado, el virus va a generar daño directo en los cardiomiocitos, induciendo la apoptosis de estos, como pueden ver aquí. También va a poder ocurrir que las proteasas virales cliven la distrofina que es necesaria para mantener para el correcto funcionamiento del tejido. Y además puede ocurrir que las células infectadas, los cardiomiocitos infectados, liberen interferones de tipo 1.
Estos interferones de tipo 1 van a ser interpretados por los fibroblastos o los macrófagos que puedan residir en el miocardio como una señal de infección, y a la vez esto va a generar la producción de citoquinas y señales de daño, el daño asociado a la apoptosis y a la muerte de los cardiomiocitos, que van a tener un rol a nivel sistémico generando nuevos monocitos en médula ósea. Ahora bien, los monocitos son células permisivas para la infección. Entonces, cuando estos monocitos lleguen al miocardio para controlar la infección, muchas veces van a ser blanco de la misma infección, aumentando así eh, las células permisivas para la infección y la replicación viral. A su vez, se van a reclutar otras células del sistema inmune, como son los linfocitos TCD8, que van a intentar eliminar a las células infectadas, pero a la vez esto va a causar el daño del tejido, constituyendo esto un mecanismo principal de daño indirecto en la miocarditis por Coxsackie-B. También cuando la infección persiste, porque se han observado cuadros persistentes en la infección del miocardio, se van a poder generar tanto células linfocitos T como linfocitos B que van a generar respuestas contra antígenos propios, siendo los mecanismos principales la producción de autoanticuerpos, pero también la destrucción por células TCD8 autorreactivas. Mencioné anteriormente la persistencia y las infecciones persistentes por enterovirus se están ponderando cada vez más. Y esto es a merced de observaciones que se realizan donde se puede aislar ARN viral mucho tiempo después de la resolución de la infección. Y esto ha ocurrido en tejidos como el páncreas, el miocardio y otros tejidos. Y si bien es muy difícil ponderar los efectos de esta infección en muchos tejidos, en el páncreas ocurre algo muy particular con la infección persistente, que es lo que vamos a abordar en esta diapositiva. El virus, los enterovirus, van a poder infectar a las células betas de los islotes de Langerhans. Esto va a generar, por un lado, la liberación de citoquinas. También va a generar la infección directa de las células de los islotes B y el daño de estas células por mecanismos directos, y también la diseminación de la infección a otras células de los islotes. Esto va a condicionar el desarrollo de los islotes de Langerhans e impedir en gran parte este proceso. A la vez, las citoquinas liberadas van a generar un contexto inflamatorio en los islotes que va a dañar a las células B, las células beta. Pero lo que puede ocurrir, además de todo esto, en un escenario de infección aguda, es que existan células persistentemente infectadas que van a tener ARN viral, también van a tener ARN doble cadena viral, y son células que van a producir constantemente mediadores y proteínas virales y van a presentar antígenos virales en el contexto del complejo mayor histocompatibilidad de tipo 1. Estas células van a ser blanco de células TCD8 antivirales que van a eliminarlas en un ataque mediado por los antígenos virales. Mediado por los antígenos virales, no, perdón, guiado por la presentación de PITO-Ps derivados de antígenos virales en el contexto del complejo mayor histocompatibilidad de tipo 1. Pero también, al persistir la infección y la inflamación, lo que va a ocurrir es que van a surgir, al igual de lo que ocurría en el caso de la miocarditis, linfocitos T y B que van a ser autorreactivos y van a abrevar al daño
de las células beta de los islotes. El conjunto de todo esto hace que la infección persistente por Coxsackie, por virus Coxsackie, pero también por otros enterovirus, dé lugar a la diabetes mellitus de tipo 1, al desarrollo de diabetes. Por eso es un ejemplo tan importante de mencionar. Ahora veamos los mecanismos de daños a nivel celular y de manera general. Retomando la estructura del genoma viral, yo mencioné a las proteasas virales 2A y 3C. Estas son fundamentales para el daño directo. ¿Por qué? Fíjense cuáles son los blancos de estas proteínas. Fíjense cuáles son los blancos celulares de estas proteasas virales. Es decir, qué proteínas celulares pueden degradar. Primero, degradan factores necesarios para la traducción CAP dependiente. Si recuerdan, yo les mencioné que el virus, merced al IRES que tienen, pueden traducirse por vía CAP independiente. Entonces, de esta manera, destruyendo factores necesarios para la traducción CAP dependiente, el virus anula la gran parte de la traducción proteica celular para usar los elementos celulares para su propio beneficio por la vía CAP independiente. Fíjense en este gráfico donde se puede ver la síntesis proteica en función del tiempo y vemos que en una célula no infectada la síntesis proteica es constante. Sin embargo, en una célula infectada, poco tiempo después de la infección, ocurre una caída brutal de la síntesis de proteínas. Y luego hay un pico que es justamente la síntesis de proteínas virales, no celulares. Y lo que ocurre finalmente es que cae la síntesis de proteínas porque las células infectadas comienzan a morir. Además de este mecanismo que induce la muerte de las células infectadas, las proteasas virales también dañan a las nucleoporinas que son necesarias para el transporte de elementos entre el núcleo y el citoplasma. Esto también facilita y genera un ambiente propicio para la replicación viral. Y también un mecanismo que es muy importante en neuronas es que las proteasas virales pueden dañar proteínas del citoesqueleto y subsecuentemente inducir la apoptosis de las células infectadas. Fíjense que de esta manera se aprovecha tanto la maquinaria celular como también se promueve la lisis de la célula infectada. Pero además las proteasas virales 2A y 3C tienen otros blancos celulares y son particularmente los receptores de reconocimiento de patrones, tanto los citosólicos RIG1 y MDA5 como los endosomales TLR3, que son receptores de patrones asociados particularmente a virus, es decir, son receptores que reconocen ácidos nucleicos virales. Entonces, de esta manera, fíjense que estas viñetas del tipo Pac-Man representan a las proteasas virales del Coxsackie-B, de enterovirus D68 y enterovirus E71, que tienen como blanco a TRIF, que elimina la señalización de este receptor de reconocimiento, y además elimina a estos otros dos receptores de reconocimiento, de alguna manera silenciando o ocultando la infección viral para la célula infectada e inhibiendo toda esta cascada que lleva a la producción de interferones de tipo 1. Este es un mecanismo muy importante de evasión que está explicado también en el seminario de mecanismos de evasión de la respuesta inmune. Para esquematizar la respuesta inmune que generan las infecciones de los enterovirus, particularmente vamos a ver lo que ocurre con el enterovirus A71. Podemos empezar por acá, donde vemos una célula infectada por enterovirus A71. Puntualmente una célula presentadora de antígenos infectada es esta, que va a poder
infectarse, pero también va a poder procesar los antígenos virales y presentarlos en el contexto del complejo mayor histocompatibilidad de tipo 2 y de tipo 1. Así se van a activar linfocitos TCD4 específicos que van a poder colaborar con células B que también reconocieron al virus a través de su PCR y van a poder generar anticuerpos específicos, de los cuales los más importantes son los anticuerpos neutralizantes. Lo que aprendimos gracias a la vacunación antipoliomielítica es que los anticuerpos neutralizantes son suficientes para proteger a un individuo de la infección. Sin embargo, esta respuesta es serotipo específica, es decir, que los anticuerpos neutralizantes que pueda inducir la infección por enterovirus A71 no van a ser útiles para neutralizar otros serotipos. Por otro lado, también tenemos la activación de las células TCD8 que va a permitir la muerte de las células infectadas. Lo mismo ocurre con las células NK. Ambos mecanismos a la vez terminan siendo responsables en eventos de daño indirecto. Bueno, espero que esta clase les haya servido y haya sido clara. Les dejo la bibliografía que utilizamos en la materia para hacer este seminario. Pueden recurrir tanto al foro como al mail que dejé al principio de la clase para hacer preguntas. Les agradezco mucho y espero que estudien. Hasta luego.